Buenas tardes a todos, a todas. Ahí están ingresando, siguen ingresando, así que decíamos de esperar 2 minutos más y si les parece son y cuarto o y 20 podríamos arrancar para que puedan seguir ingresando. Mientras, si les parece, les vamos contando de dónde somos. Tenemos acá un mapita. Está compartido esto. Vamos a poner... Bueno, les vamos contando que ya somos 233 en el Zoom. Hay conectados compañeras y compañeros, agentes sanitarios y promotores de salud y promotoras de Chaco, de Jujuy, de Tucumán, de Santiago del Estero, de La Rioja, de Córdoba, de Misiones, de Corrientes, de San Juan, de Mendoza, hay una compañera de Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz. Con relación a Santa Cruz, las compañeras de Calafate avisaron que tenían una actividad hoy a la tarde, así que lo van a ver después por YouTube. Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. Y después, distritos de la provincia de Buenos Aires, muchos, les diría, 1, 2, 3, como 50, 60 distritos de la provincia de Buenos Aires, que están conectados al segundo encuentro del curso de formación en política sanitaria de la Fundación Soberanía Sanitaria. Así que bueno, si les parece, les damos la bienvenida a todos y a todas, así podemos arrancar. No sé, Emi, si querés decir unas palabras, y presentamos a las compañeras que hoy nos van a estar brindando un conversatorio, y nos vamos a manejar así. Después de la presentación arrancan las compañeras que hoy nos van a compartir el conversatorio, y preguntas, dudas, reflexiones, comentarios las van escribiendo en el chat, y al final abrimos los micrófonos, así podemos ir leyendo las preguntas, los comentarios, y también podemos ir intercambiando de las diferentes provincias y de los diferentes distritos de nuestra provincia también de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todas y a todes. Simplemente a modo de reflexión, conectando un poco el primer encuentro, unas breves palabras en relación a las experiencias vividas que tenemos cada uno y cada una de los que estamos siendo partícipes en el día de hoy, y claramente nuestras compañeras que en el día de hoy van a estar realizando el conversatorio, van a estar ampliando mucho más estos conceptos. Simplemente decíamos con Lore, nos parecía interesante partir la salud comunitaria, el entendimiento de un proceso organizacional, en lucha colectiva, que es permanente y construcción permanente de nuestra vida comunitaria. Nos parecía interesante tener en cuenta en esos espacios donde estamos cada uno vivenciando la organización territorial, en un territorio latente, con realidades complejas y diversas, donde es fundamental los procesos organizacionales. Una realidad territorial que no romantizamos ni tampoco es estática, es cambiante, y por lo tanto, al ser cambiante y dinámica y latente, hay margen de posibilidades de transformaciones. Cada uno de nosotras y nosotras tenemos distintas experiencias, en cada barrio, en cada comunidad rural, y es así que también como historia argentina tenemos antecedentes de salud comunitaria y de organización barrial. Es así que en la década del 60, la experiencia de Jujuy, tenemos ahí salud
la salud rural, por Alvarado, un proceso de rondas sanitarias, de visitas domiciliarias muy interesante con agentes sanitarios. Y también ya llegando al año 87, en provincia de Buenos Aires, lo que es atención ambulatoria domiciliaria, lo que es ATANDOS, una experiencia de participación popular y de organización comunitaria. Digo esto porque nos parece importante pensar la salud en estos procesos organizacionales, territoriales, y en comunidad y colectivo. También nos parece importante con Lore, en relación al primer encuentro, claramente esto que estamos expresando, el correlato que tiene cuando se define por los organismos internacionales como la salud como un completo estado de bienestar biopsicosocial en ausencia de enfermedades. Definiciones que después no condicen y no se reflejan con las realidades que vivenciamos. Y claro que sí, definiciones como la de Frederic Ferrara, la salud es la lucha en resolución de conflicto, y como expresa nuestro maestro Mario Rovere, que asienta que la lucha en sí misma es salud. Entonces, ahí es una definición que nos permite acciones performativas, que luchar permanentemente, día a día, estamos construyendo salud. Y por último, en esas adversidades que afrontamos cada uno y cada una, tenemos esa sensibilidad social y esos puntos de encuentro que vamos organizando cada uno y cada una de nosotros. Y fuertemente desde una pedagogía de la ternura, que eso nos parecía importante compartir al día de hoy. Nos parecía sumar esto con Lore porque sabemos que vivimos realidades muy duras y dolientes. Y es fundamental en eso como un concepto no superfluo ni superficial, sino como un posicionamiento ético-político. Como decía Che Guevara, endurecerse sin perder la ternura jamás. Bueno, ahí yo quiero presentar a las dos compañeras que van a darnos, a compartir todo su conocimiento y también su experiencia con nosotros hoy, con nosotras. Les cuento que el conversatorio de hoy va a estar a cargo de Noelia López. Noé es compañera, militante, psicóloga y directora provincial de salud comunitaria de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y Alexia Navarro, ¿están por ahí, chicas? Porque no estoy viendo las cámaras. Sí, estamos. Ale Navarro también es compañera, militante, es pediatra y es nuestra viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, agradecerles a las dos. Hoy es un encuentro bien feminista, van a ser dos mujeres las que nos hablen y podamos intercambiar en salud comunitaria. Así que gracias, compañeras, y todo de ustedes. Hola, ¿cómo están? Hola, Noé, gracias, Lore. Buenas. Mi Sofi, Maiti también por ahí. A todos, a todas. Bueno, ¿estamos para arrancar? Sí, yo también saludo y no nos vemos, así que por ahí estaría bueno si por ahí las compañeras que están acompañándonos en el desarrollo pueden por ahí fijar nuestros cuadritos, así con Ale, ya que queremos conversar, nos podemos ver y hacer más fluido el intercambio. Agradecerles y contarles un poquito por ahí antes de arrancar, Ale, cómo fue surgiendo esto, porque, bueno, por suerte hay compañeros y compañeras que pudieron afrontar la tarea de darle forma a esta idea que tiene una historia, digamos, hay un montón de compañeros y compañeras de todo el país que ya venían encontrándose en diferentes ámbitos, y bueno, venía surgiendo cada vez más la necesidad de encontrarnos y reflexionar sobre algunas cuestiones, algunos temas, seguir profundizando cuál es nuestro proyecto sanitario en este contexto, en este momento histórico. Y así fue que surgió este ciclo de encuentros que intentamos que tenga un recorrido, pero principalmente lo que intentamos es que sea un ámbito donde podamos intercambiar esto que decía recién Lore, experiencias. Por supuesto, nosotras dos vamos a hablar situadas desde una experiencia muy particular, que es la de la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que hay algo a lo cual queremos arribar, y es que precisamente a la salud hay que pensarla en contexto. Así que queremos después hacer un ratito para que podamos intercambiar, y que también compañeros y compañeras de otros lugares del país nos puedan dar sus reflexiones sobre lo que vamos a charlar hoy. Así que bueno, haciendo ese pequeño encuadre de cómo pensamos este encuentro, podemos arrancar con estas cosas, Ale. No sé si querés Perdón, chicas, hola. decir algo más. Ya se pudieron ver, las intenté destacar. No. ¿No? Sí. ¿Sí? Yo sí. ¿Vos no lo ves? No.
Bueno, lo vamos a seguir intentando. Sí, tranqui. Dale. Susi, no, y ponete donde dice vista en tu pantalla, y ahí te Sí, dice galería lateral o algo así, y ahí apareces. bien. Ahí En lo realidad veo. la presentación no es una presentación, digo, como tal. Ahí va. Son tal vez algunas preguntitas o algunos conceptos así disparadores para que vayamos charlando a lo largo de este tiempito, ¿no? Y sobre todo para que nos repensemos, porque cuando hablamos, ¿no?, de la salud, tenemos un amplio abanico de definiciones y de percepciones incluso, ¿no? Y sobre todo una de las preguntas, ¿no?, que queríamos resaltar era la dinamicidad de esas definiciones también, ¿no? Siempre cuando nosotros hablamos de procesos de salud, justamente lo estamos pensando en un determinado contexto, ¿no?, en un determinado momento. Entonces todas estas preguntitas van a eso, a poder pensarlo y también después que ustedes lo puedan pensar y compartir después o charlar también entre ustedes, justamente a qué llamamos salud, ¿no? Digo, la salud para mí es lo mismo que la salud para Noé, por ejemplo, digo, o es lo mismo si nosotros vivimos en alguna comunidad en la provincia de Buenos Aires o si vivimos en Medio Oriente, por ejemplo, digo, todos esos factores, ¿cómo influyen? ¿Influyen? Digo, ¿no? Si es que influyen, ¿cómo influyen? Y ahí también nos surge la pregunta de si es esa contraposición de salud y enfermedad. Digo, es cuando hablamos de salud, digo, es algo distinto, digo, sí, y después, ¿no? Digo, que se me va ocurriendo, enfermo, ¿quién dice que alguien está enfermo o está sano, o está enferma, o está sana? Digo, si depende solo de una cuestión física, o cómo lo podemos abordar todo eso. Ahí, Ale, por ahí aporto que una de las primeras, digamos, definiciones así fuertes que se fueron instalando, que yo el otro día justo tuvimos una clase bastante parecida en otro contexto con Mario Robert y con Nicolás, y me quedé mucho pensando, hay alguien que está pintando todo el power, no importa, me quedé un poco pensando en si cuando hablamos de salud tenemos que hablar necesariamente de definiciones, ¿no? Porque me parece que en realidad quizás tengamos que hacer el esfuerzo, y pensaba sobre todo después de la pandemia, de pensar a la salud como una representación social que también se va construyendo en un contexto, ¿no? Esta idea fuerte que queremos transmitir hoy, porque a veces la idea de definición es esa idea que queda como que aparece en los manuales, en los diccionarios, y me parece que nos Que sirve hay que aprenderse de memoria. hay que aprendérselas de memoria para decir en los parciales, ¿no? Pero, o en los exámenes, y la verdad que me parece que sería re interesante también, y por ahí me quedé pensando después de esa clase y quería compartirlo hoy, que hagamos quizás el esfuerzo de pensar hoy qué es la salud para nosotros, después de haber vivido una pandemia, ¿no? Pero bueno, remontándonos a aquella definición de la salud como la ausencia de enfermedad, pensaba en esto que vos también decías, Ale, recién, de la importancia en aquel momento histórico del desarrollo del método científico, ¿no? Del método científico como aquel validado para demostrar qué era la ciencia y qué no era la ciencia, y cómo también las ciencias de la salud se fueron un poco desarrollando e instituyendo en cuanto a saber hegemónico en ese momento histórico. Entonces, aquello que se podía quizás validar como conocimiento era aquello que se podía demostrar, y aquello que se podía demostrar quizás en lo que después vamos a entender como un proceso de salud-enfermedad, eran más bien los síntomas, es más bien la enfermedad, es aquello que se manifiesta de alguna manera, ¿no? Entonces, en aquel momento pensar que la salud era la ausencia de enfermedad es un poco vago, ¿no? Porque en definitiva entonces todos los cañones iban a estar apuntados a ver los procesos de enfermedad, a ver qué era eso de lo que se enfermaba la gente, qué era eso de lo que se enfermaban los pueblos,
que era eso que quedaba después de una guerra, ¿no? Porque también era un momento histórico en donde había muchas guerras. Entonces, me parece que por ahí podía ser interesante situar y contextualizar, sobre todo porque a mí todavía me viene como generando esa pregunta de, bueno, ¿qué es la salud hoy? ¿No? Pero bueno, me parecía piola retomar y contextualizar un poco cómo venía también el desarrollo de la ciencia en aquel momento, y por qué podíamos decir que la salud era la ausencia de enfermedad y no otra cosa. ¿Quieren, Sofi, no sé, pasar la próxima diapo? Y un poco, ¿no? Con esto que comentaba Nove sobre las definiciones, acá tenemos, digo, como ejemplos, ¿no? De definiciones de salud famosas, ¿no? O que las podemos googlear. Incluso hay definiciones también de Wikipedia, por decirlo, ¿no? Digo, pero la que está más ampliamente difundida, como comentaba Noé recién, es la definición de la OMS, que fue de 1945 y nunca más se modificó también. Entonces quedó ahí en ese momento donde plantea que la salud es el estado del completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, ¿no? Empieza a integrar también lo que es, hace referencia a una salud física, a una salud mental, una salud social, ¿no? Que esto también de social empieza a introducir un poco el concepto también de sociedad y de comunidad, pero nos lleva también a esa encerrona de hablar del completo, ¿no? Primero estamos hablando de un completo que tiene acá, si no estamos todos y todas enfermes o menos sanos, y también qué es lo que entendemos por bienestar, ¿no? Porque también el concepto de bienestar también va a ir cambiando en las distintas culturas, en las distintas costumbres, en los distintos tiempos. Por eso también empieza como a relacionar, ¿no? Ir avanzando, que no solamente tenés que tener alguna afección física o alguna enfermedad, pero todavía sigue siendo muy, muy restrictiva este concepto. Ahí por ahí sumo una cosita, volviendo un poco a la contextualización de esta definición. Estamos hablando de posguerra, digamos, post-Segunda Guerra Mundial, donde también empieza a generarse, digamos, un proceso y un modelo productivo económico distinto, ¿no? El surgimiento o la instalación del capitalismo como un modelo de producción. Creo que ahí se le cortó un poquito. No. También, digamos, la necesidad... Hola. Ahí volviste, se te había cortado un pedacito. Bien. No, decía esto, que también, digamos, ahí empezamos a ver qué tipo de subjetividades, qué tipos de sujetos se necesitan para ese modelo productivo que empieza a instalarse más hegemónicamente a nivel mundial, y en eso, digamos, también esta idea de el estado de bienestar como un posible modelo de la idea de qué es generar el bienestar o quién tiene que generar el bienestar, empieza como a ponerse en discusión. Entonces, esta idea que nos plantea la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, tiene, como decía Ale, no solamente la impronta, digamos, de complejizar esa definición anterior de la salud como la ausencia de enfermedad, sino que incluye otras variables que no estaban contempladas, como lo mental, lo social. Entonces empieza a aparecer alguna pista de que lo que pasa en términos económicos, lo que pasa en términos de los vínculos, lo que pasa en términos de lo físico, todo eso en su conjunto tiene algo que ver con la salud. Ahora, bien como decía Ale también,
esta idea de completo Estado es lo que empiezan a cuestionarse más adelante con todavía el desarrollo más de las ciencias sociales, porque acuérdense que veníamos de un momento histórico donde lo más fuerte y hegemónico era el método científico, lo que se podía comprobar, lo que se podía ver. Posguerra empieza también a habilitarse y a generarse todo un proceso de desarrollo de las ciencias sociales, y eso también empieza a cuestionar un poco al método científico, ¿no? Y empiezan a generarse algunas preguntas en torno a estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cuánto de lo social no impregna en todo proceso de salud que querramos, o que querramos pensar o que querramos definir? Entonces ahí, digamos, empieza a aparecer alguna cuestión. Ahora, sin embargo, lo que me parece interesante también que planteaba Alexia es que todavía nos siguen enseñando esta definición como la definición de salud, ¿no? Como la definición que debemos aprender, y muchos y muchas todavía la seguimos reproduciendo como la más acertada o la que más identifica a nuestra salud. Y bueno, vuelvo a la pregunta que hacía Ale, ¿no? ¿Quiénes de todos los que estamos acá, somos ya 291, sigue subiendo ahí el ranqueo, pero ¿quiénes de todos nosotros y nosotras podemos decir que estamos hoy o nos sentimos en un estado completo de bienestar, ¿no? Y con este concepto que introduce Noé también, ¿no?, del estado de bienestar, también nos está trayendo al rol del Estado, a una participación también como garante de la salud, ¿no? En esta definición, en este contexto de la posguerra, el estado de bienestar como también una esperanza de los pueblos a recuperarse después de la guerra, que empieza a surgir también el rol del Estado dentro de una sociedad capitalista o liberal que empieza a crecerse, ¿no?, con las distintas formas de producción. Digo, se está también poniendo en evidencia la importancia de un Estado en las distintas políticas públicas, y en este caso con respecto a la salud. Por eso también es muy importante remarcar también esto y ver desde dónde nos paramos, también desde un rol del Estado como garante de los derechos y garantes de este proceso: salud, cuidado, atención, enfermedad. Cuando vamos avanzando, ¿no?, se van introduciendo nuevos conceptos. Digo, hay muchas experiencias, muchas distintas formulaciones de salud que fueron evolucionando, ¿no? Pero algo muy importante que quería también traerles acá, que ya está cada vez más en desuso, pero está bueno también que lo escuchen, que sepan que existen, porque es como vamos a seguir avanzando también en los cambios de los conceptos, que son los campos de salud de Marc Lalonde, ¿no?, que era un canadiense que ya empieza a introducir el concepto de los determinantes de la salud, ¿no? No solo la salud como algo aislado, sino que también lo divide en cuatro ejes que tienen que ver, por un lado, la biología humana, ¿no?, el cuerpo sería, el medio ambiente, a dónde nos desarrollamos, ¿no?, a dónde vivimos, a dónde trabajamos, el estilo de vida y la organización de la atención, ¿no? Y acá también de vuelta volvemos con la organización del sistema de salud, que prácticas también hay en determinadas comunidades o en determinadas regiones sobre la prevención en salud y sobre todo sobre el acceso a la salud, porque también sabemos que depende a dónde vivamos, va a ser más o menos fácil o más o menos accesible llegar a incluso un efector de salud propiamente como los conocemos, ¿no? Sabemos que el sistema de salud en nuestro país es muy distinto al sistema de salud en Estados Unidos, por ejemplo. Incluso Canadá y Estados Unidos también son muy distintos. Entonces, todo eso también ya se empiezan a incorporar, ¿no?, como variantes y como campos de estudio también de la salud, ¿no? Cuando hablamos de salud también tenemos que considerar la organización de esta atención. Por ahí, rompiendo un poco con la cronología que venimos haciendo,
yo había sumado esta idea que aparece en algunos textos de Sigmund Freud, un poco viciada por mi formación de base, pero me parecía interesante porque me parece interesante para pensar cómo se fueron dando diferentes concepciones de la salud, que es todavía anterior, porque estamos hablando de que Freud escribió allá por 1920, anterior a la conformación de un Estado, como lo podríamos pensar, pero sí en ese contexto de discusión o de disputa, digamos, sobre los modelos de producción, y allá por aquel momento Freud planteaba algo así como que la salud era la capacidad de amar, de gozar y de producir, ¿no? Y me parece que hay algo de eso que también va, porque claramente, se me está cortando, ¿verdad? ¿No? ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien. Claramente hay algo de esto que va planteando de cómo las sociedades también vamos necesitando gente sana para, de vía, digamos, poder ocupar un lugar en esa sociedad. Me parece que ya en los 70 tenemos una conformación de las sociedades absolutamente distintas. Venimos de un recorrido histórico donde hubo estados democráticos, golpes de Estado, digamos, mucho movimiento en torno a lo social, guerras civiles, y eso me parece que también va empezando a ordenar al campo de la salud, como lo plantea Lalonde, en estos ejes que van un poco abriendo el juego a que podamos empezar a pensar ya no solamente la salud desde lo individual, sino también la salud desde un proceso de organización que incluye no solamente a la persona, individuo, sujeto, sino también al medio social, bueno, en este caso lo plantea como medio ambiente, pero también en relación con un sistema, con un Estado que debe dar, nosotros podríamos decir Estado, ¿no? Yo digo sistema, con un sistema que debe dar respuesta a esa salud o a esa enfermedad. Y me parece entonces que es interesante poder ir haciendo también ese recorrido de lo individual hacia lo colectivo, ¿no? Porque eso también va a tener algunas pistas de por qué hoy podemos hablar de salud comunitaria. Por otro lado, digo, la definición, ¿no?, que tenemos a continuación no es tal vez una definición, digo, es también una mirada integral de la salud de Ramón Carrillo, ¿no? También Ramón Carrillo fue anterior a Lalonde incluso, y ya hablaba de los determinantes de la salud. Fue un referente también de nuestro país, y ya se refiere a que las enfermedades, dice, frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causa de enfermedades son pobres causas, ¿no? También retomando un poco la historia, todo lo que comentaba Noé del método científico, de la investigación, de lo que era comprobable y demostrable, ¿no? Porque si no, no sucedía. Había dos investigadores, ¿no? Todos, Virchow era uno, Koch, que es el del bacilo de Koch, ¿no? El de la tuberculosis, si lo escucharon nombrar, justamente sostenían la importancia de los microorganismos como causas, ¿no? Y hacían muy fuerte el efecto causa-consecuencia, que uno se enfermaba porque aparecía determinado microorganismo, ¿no? Hubo varios, incluso también científicos, filósofos, que empezaron a cuestionar también eso, y empezar a relacionarlo con los determinantes sociales o de los determinantes de la salud. Dónde trabajamos, dónde vivimos. Por ejemplo, digo, tener o no agua potable, digo, tener agua corriente nos genera una diferencia también en el cuidado de la salud.
empieza a relacionar también un poquito más, digo, de las causas intersectoriales, interfactoriales, multifactoriales, no tan lineal, ¿no? Después tal vez, no sé si escucharon nombrar, no se enferma el que quiere, sino el que puede, ¿no? Porque también pasa eso, hay determinadas condiciones, desnutrición, por ejemplo, ¿no? Son todas situaciones que también van a predisponer a enfermarnos más o enfermarnos menos, hablando exclusivamente de la parte más biologicista de la definición de salud. Sí, por ahí también en ese sentido, y llevándolo un poco a la experiencia ya más de trabajo, también pensaba que así como está esa idea de que cada uno se enferma de lo que puede, hay también una impronta que tiene que ver con claramente la situación social en las que las situaciones sociales en las que las personas vivimos, que nos hacen también poder ser conscientes o poder estar atentos, atentas a la situación de salud que tenemos, ¿no? Yo creo que por ahí muchos y muchas de acá trabajamos con equipos que han laburado temas de tuberculosis, estoy segura que Alexia sí, y por ahí podemos ahí compartir alguna experiencia un poco más concreta, pero yo me acuerdo que por ahí en un centro de salud donde yo trabajé hace unos años, en una villa de la ciudad de Buenos Aires, había un equipo interdisciplinario donde trabajábamos con personas con tuberculosis. Y para nosotros, en nuestra agenda de trabajo, era un problema, digamos, de prioridad, ¿no? Poder detectar a tiempo personas con tuberculosis, intervenir en su grupo familiar, intervenir en el grupo conviviente, intervenir en el ámbito de trabajo, pensar a qué escuela iban esos niños, si había niños con tuberculosis. Bueno, todo eso nos abría un campo de intervención enorme, y nos pasaba muchas veces que nos encontrábamos con la frustración de que las personas, según el sistema de salud, digamos, no adherían correctamente a los tratamientos, no tomaban la medicación. Sabemos que la medicación para la tuberculosis es una medicación un tratamiento en general largo, complejo, ¿no? Que muchas veces, depende del estado de salud de las personas, tiene que interrumpir algunas cuestiones de su vida cotidiana. Y yo ahí siempre con el equipo nos hacíamos la pregunta de, bueno, hay que ver este problema de salud, en qué lugar de los problemas de las personas se encuentran, ¿no? Porque la persona tiene que pensar en comer todos los días, en llevar la comida para que coma la familia, los chicos tienen que ir a la escuela, no perder el trabajo, digamos, un montón de situaciones que hablan de contexto de las personas, y que uno, si no tuviera esta mirada, digamos, sobre la situación social y de vida de las personas, probablemente podría decir, esta persona no adhiere el tratamiento, sigue enferma, chau, nos vemos. Y sin embargo, me parece que poder comprender que la salud no está determinada solamente por un factor físico, biológico, nos permite pensar de una manera, como decía recién Alexia, intersectorial, interdisciplinaria, en intersecciones de intervención, bueno, cuáles son las acciones que necesitamos para poder realmente acompañar a esa familia a resolver ese problema que es tan complejo. Entonces, a veces, nuestras agendas de problemas, entre quienes trabajamos en el sistema de salud y quienes están enfermos, tienen algunos desencuentros, y me parece que gran parte de pensar la salud en clave comunitaria tiene que ver con achicar ese desencuentro y pensar la salud en consonancia con los problemas de la comunidad y cómo la comunidad misma va pudiendo aceptar o asumir o tomar como propios esos problemas. Entonces, me parece que ahí hay también algunas pistas de hacia dónde vamos cuando queremos hablar de salud comunitaria. Ahí pusimos ese recuadro, ¿no? Porque la verdad, digo, es algo que tenemos que también que tener en cuenta, que todo esto de lo que estamos hablando, de los determinantes sociales, digo, reconocer justamente todo esto, reconocer el acceso al sistema de salud, como decía, ¿no? Tal vez ir a buscar un tratamiento o ir a buscar una pastilla implica que ese día yo no vaya a laburar y no cobre para darle de comer a mis hijos. Entonces ahí se empiezan a poner en juego otros factores, y no puramente el tratamiento, digo, que tiene que realizar una persona, ¿no? Digo, y justamente lo que quisimos remarcar son que todas estas desigualdades que existen en salud, sobre todo son evitables, ¿no?
son evitables y por eso consideramos que decimos que son injustas. Por eso es fundamental el rol del Estado y fundamentalmente en los equipos de salud el rol de los promotores y promotoras de salud también, ¿no? Así empezamos a integrar también un poquito la idea de este encuentro y el rol y el trabajo que ustedes ya vienen haciendo, las experiencias previas también que ya vienen transitando, porque con estas situaciones se encontraron millones de veces, ¿no? Digo, aparte de los ejemplos que estamos contando, ustedes también tienen sus propios ejemplos desde las trayectorias de cada uno y las experiencias también, ¿no?, que nos dio esta pandemia, cómo articular y garantizar el acceso al sistema de salud. Sofi, si querés pasar a la próxima, así avanzamos con... Ahí está, bueno, salud comunitaria, ¿no? Sí, por ahí también retomar esta idea, ¿no? Cuando criticábamos la definición de la OMS sobre el estado de completo bienestar, ahí, y un poco siguiendo en la línea de lo que veníamos hablando, de que empiezan a aparecer los procesos sociales, como los procesos sociales, históricos, políticos, como también determinantes de lo que pasa en la salud de los pueblos, comienza a aparecer también esta idea de proceso, ¿no? La salud no es algo estático, no es un estado, sino que es un proceso, todo, digamos, todo se transforma, todo tiene una dinámica, y entonces ahí empezamos a hablar de esta idea de proceso, digo, como para poder darle forma final a esta otra gran definición que nos venimos aprendiendo cada vez que tenemos que estudiar qué es la salud. Esta idea de proceso, salud, enfermedad, apareció ya también en la definición que trajo Ale de Canadá, esta idea de la atención, de, ¿no?, la importancia de la organización de la atención de ese proceso de salud-enfermedad como un factor determinante para achicar esa desigualdad, ¿no? Pensar un sistema de salud equitativo, que ustedes estuvieron viendo la semana pasada con Leo y con Johnny, quienes pudieron estar en el primer encuentro, un poco cómo es la conformación del sistema de salud en nuestro país y cuál es el proyecto sanitario, digamos así, grande, ambicioso, que nos mueve y que nos hace trabajar todos los días y que nos hace hoy estar acá reunidos con, ya van 307 personas, por lo cual, digo, creemos que vamos bien, pero digo, pensar cómo se organiza también esa atención también tiene que ver con poder empezar a entender que algo de todo eso viene un poco desacomodado y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir pensando cuáles son los roles que necesitamos para ese proceso de atención. Y ahí también aparece una idea fuerte que tiene que ver con que, bueno, yo logro atender mi problema de salud, ¿no? Tengo un problema de salud, logro atenderme, ahora aparece otra idea que es la de necesito cuidar mi salud, ¿no? Para poder hacer que estemos realmente sanos, y ahí también por ahí traigo un poco desordenado en la cabeza, pero para compartirlo porque no me lo quiero olvidar, todo el movimiento de salud colectiva en Brasil, que toma esta idea de que la salud es algo que se produce, ¿no? La salud es algo que podemos generar. Entonces aparece esta idea de la prevención, la promoción, la atención primaria de la salud, los cuidados, ¿no? Y todo esto va generando una nueva perspectiva a la hora de pensar a la salud, y es que la salud es algo que también está en nuestras manos, ¿no? La salud es algo que no solamente se busca alcanzar después de un proceso de enfermedad, sino que es algo que podemos pensar en cuidar y en producir. Entonces, me parece que pensar la salud en este recorrido de proceso de salud, de enfermedad, atención y cuidados, hoy nos hace, y sobre todo después de haber transitado, como decíamos antes, la pandemia, pensar que la clave está en esos procesos de cuidado, ¿no? La clave está en poder empezar a instituir cada vez más procesos de cuidado que hagan que los pueblos estén sanos, porque en definitiva también eso aporta y abona a un modelo productivo que necesitamos, a que la economía esté cada vez mejor,
La otra vez, me acuerdo, Nico decía que cada vez que los pueblos se enferman más es cuando hay políticas de ajuste, ¿no? Y eso me parece que es muy importante que lo podamos tener en la cabeza, porque claramente sabemos que venimos de un momento de 4 años de gobierno neoliberal, 2 años de pandemia, y también estamos en un momento donde estamos todos y todas muy atravesados por el intento al atentado hacia la democracia y hacia Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, que también pone en jaque un poco nuestra construcción histórica de que entendemos también con respecto a la salud como un derecho, ¿no? Entonces me parece que esto abre todo un campo que tenemos que poder situar, que por ahí nos cuesta todavía a todos y todas materializar o poder transmitir en palabras, porque lo tenemos muy cerquita, estamos todos muy cerquita en el tiempo de todo esto que vivimos, pero me parece que necesariamente nos encuentra, y insisto, ya somos más de 300 y pico, un sábado a la tarde pensando qué es la salud, repitiendo por ahí cosas que ya vimos en otros momentos, pero tratando de resignificarlas, porque claramente el momento histórico, político, social es otro, ¿no? Entonces, me parece que también está bueno poder darle un ratito para pensar esto, y cómo hacemos para llegar entonces a esta idea de la salud comunitaria. Ahí, como traía Noé también el atentado, el intento de asesinato a la vicepresidenta, digo, también ayer recordar que fue el conmemoratorio también de la Noche de los Lápices, ¿no? Digo, nuestro país es un país con mucha historia también de supresión de derechos, de prohibición de derechos, y el intento de magnicidio fue también en este camino, y nosotros y nosotras como parte de este proceso, ¿no?, de transformación del sistema de salud, también tenemos que pensar nuestro rol garantizando el derecho a la salud, como decía Noé recién, en toda su integridad. También está bueno pensar, ¿no?, que en todos los derechos también que suman o que abonan a el derecho a la salud, ¿no?, que es lo que nos trae ahora a pensar, y ahora que avanzamos también hacia el concepto de salud comunitaria, donde ya empezamos a agregarle el componente también de el rol del Estado y de la sociedad, ¿no?, también como garantes de esta salud, y empezar a pensarnos como equipos interdisciplinarios, en condiciones y en momentos, en un lugar geográfico determinado, ¿no? También tenemos que pensar todo este contexto, incluso también el contexto económico, como decía recién Noé, y traía Nico en otras charlas, ¿no? También todos los factores, por eso también son determinantes de la salud. Sí, y hay algo que me parece que es muy claro, y es que en nuestro país, más allá de si en la Constitución, si adhiriendo a declaraciones de organismos internacionales, como sea, digamos, en nuestro país la salud es un derecho, y para que la salud sea un derecho y que podamos hablar de derechos, tenemos que hablar de democracia. Y para poder hablar de democracia tenemos que seguir defendiendo la institucionalidad del Estado como garante de esos derechos, y me parece que vale la pena en estos tiempos que estamos viviendo poder enunciar esto, poder ponerlo en palabras, poder pensarlo con todos y todas ustedes, porque claramente el acontecimiento que sucedió, digamos, con el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, habla, ¿no?, de un momento histórico en el cual las instituciones están poniéndose, las instituciones no en el sentido, digamos, material de la institución hospital o la institución, sino la institucionalidad, ¿no?, lo instituido, todo esto que logramos desde el 83 en adelante reconstruir en nuestra historia, y en un proceso también de Latinoamérica que viene complejo, en un contexto donde estamos atravesando una guerra. Claramente todas esas conquistas, todos esos logros, todo ese avance con relación a una mirada y a un posicionamiento para pensar las cuestiones desde una perspectiva de derechos humanos, se pone un poco en jaque, y me parece que ahí también desde salud tenemos la responsabilidad de resignificar todo lo que ha
sido poder conquistar nuevamente todos esos derechos y ponerlos sobre la mesa para seguir generando esta institucionalidad fuerte desde el lugar que nos toque, porque digo, hay algunos de nosotros y algunas de nosotras que estamos en lugares del Estado, pero hay muchos y muchas compañeras que también están hoy participando acá, que son parte de organizaciones sociales, que son parte de organizaciones religiosas, de organizaciones libres del pueblo, que claramente tienen un rol más que importante en poder pensar a la salud como un derecho y en pensar particularmente a cómo la salud se inscribe comunitariamente a partir de generar procesos de organizaciones populares que hacen que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces me parece que está bueno que podamos entender que todo esto que estamos hablando también tiene que ver con la posibilidad de pensar un Estado democrático, y tenemos la responsabilidad de tomar en nuestras manos también la necesidad de defender todo eso, ¿no? Y todo esto, digo, también quedó muy, muy claro, digo, muy concreto también con lo que el desarrollo y con el transcurrir de la pandemia, ¿no? Las distintas estrategias, digo, la organización del Estado, la organización y la articulación con las organizaciones barriales, con los determinados barrios, ¿no? Que se pensaron distintas estrategias también, ¿no? Para salir adelante y para llevar adelante esto, con muchas restricciones que en muchos casos generaron mucho impacto económico, ¿no? Por eso el Estado fue garantizando distintas estrategias e incluso las organizaciones sociales, ¿no? Acercando los bolsones de comida, generando redes, articulando. Digo, todo esto son también aspectos que cuando hablamos de la integración del sistema de salud, ¿no? Que estuvieron hablando también la clase pasada, también nos referimos a eso. Tener en cuenta también en las redes y las líneas de cuidado para poder garantizar los distintos factores o las distintas aristas que también atraviesan la salud. Hay miles de experiencias y muchas experiencias muy lindas también desde las postas de vacunación, por ejemplo, que muchos y muchas de ustedes también fueron parte, digo, y estuvieron también trabajando en eso, que no solamente articulábamos o charlábamos con la gente para resolverles problemas del turno de la vacuna, ¿no? También venían con falta de DNI, hubo un momento que se hizo también mucho trabajo con los precarios, después llegaban o incluso les faltaba medicación, les faltaba alguna silla de rueda, y ustedes, digo, como parte de las postas de vacunación, también eran facilitadores, ¿no? Y promotores de salud en este caso, hacia garantizar estos derechos a la salud. Ahora, en un ratito ya queríamos pasar un mini videíto para poder compartir distintas experiencias, así también abrimos el micrófono y empezamos a poner también en palabras el rol del promotor y la promotora de salud. Sí, por ahí ahora compartimos el videíto, les contextualizo un poco de dónde surge. Es un videíto que hicieron compañeros y compañeras que están trabajando en el Ministerio de Salud de la provincia, en un dispositivo que se llamó Marea Sanitaria, se llama Marea Sanitaria, ahora digamos, surgió en la temporada de verano. Acá en la temporada de verano se suele ir mucho a la costa, a la playa, y en general era un momento, digamos, donde nos pareció oportuno formar a compañeros y compañeras como promotores y promotoras de salud para acompañar toda lo que fue la temporada de verano durante la pandemia. Así que surgió ahí lo que para nosotros ahora es la Marea Sanitaria. Y bueno, hay un videíto que hicieron, y es un poco más largo, pero hay una partecita que queremos compartirles, donde algunos compañeros y compañeras reflexionan en ese contexto, en esa experiencia situada, qué fue para ellos y para ellas ser promotores y promotoras de salud, y nos parecía piola como para poder disparar algunas ideas y también situar, ¿no? Que precisamente lo que hoy queríamos era no solamente decirles nosotros y nosotras qué es para nosotras la salud comunitaria y qué es para nosotras el rol de las promotoras de salud, sino que también queríamos pensar que este rol es algo que se construye claramente en contexto. Seguramente
no es lo mismo ser un promotor, una promotora en Mar del Plata, que ser un promotor, una promotora en Jujuy, y mucho menos en Santa Cruz, y mucho menos en Gualeguaychú, porque claramente hay algo que sí creemos, y es que el rol de las promotoras se inscribe en la vida cotidiana de las personas, se inscribe en el territorio, en el barrio, y sin dudas eso hace que hablemos de un saber situado, ¿no? Así que bueno, queríamos compartirles este videíto como para que sea un disparador, una experiencia, y después podamos reflexionar un poquito más acerca de algunas cosas que surgen ahí y abrir el micrófono para compartir un poco también experiencias de ustedes. Yo no escucho, no sé si soy yo sola. No, hay que poner el audio, me parece. ¿Está puesto? Listo. En cuanto a los trabajadores, digamos, del programa de salud, la verdad que son chicos jóvenes que tienen muy buena predisposición al trabajo, nos han tratado de una manera excelente. Bien, los operativos se hacen de manera rápida, con mucho profesionalismo, con mucha responsabilidad, así que la verdad que la experiencia es excelente. Bien, y aparte en una situación que es tan delicada, ¿no? Porque los chicos también que están en las distintas postas han podido abordar distintas problemáticas y han podido resolver distintas preguntas, inconvenientes que ha tenido la gente en relación, digamos, a la cuestión de la enfermedad y a la información que muchas veces de los medios de comunicación se nos da de forma incorrecta, ¿no? Y yo diría un promotor de salud, en primer lugar, como dice la palabra, promueve la salud pública y promueve el acceso a derechos en ese sentido. Pero yo creo que lo que más hicimos, digamos, adaptándolo a nuestro rol particular, es ayudar y ayudar a la gente, dar una mano para que nada, tenga este acceso y en un contexto tan complicado pueda llevarla un poquito mejor, me parece. ¿Qué no hace un promotor de salud, no? Creo que el promotor de salud hace absolutamente todo lo que se le pida. Si el promotor de salud tiene que ir a pintar el baño de una iglesia que estamos vacunando, lo va a hacer. El promotor de salud está para facilitar el acceso a la salud de la gente y hay que hacer lo que hay que hacer. Si tenemos que cortar el pasto, vamos a cortar el pasto. Si hay que llenar formulario, vamos a llenar un formulario. Hace poco estábamos en el detectar. Cae una persona, síntomas, hisopa, da positivo, se caía de la silla prácticamente. Y con una compañera, Juli, nada, lo tuvimos que prácticamente arrastrar en hombros a la ambulancia para que se vaya a la clínica porque no se podía parar. Y era en ese traslado de llevar a una persona positiva al hombro que uno se dice, ¿qué hago acá? Y de repente verse en ese lugar de, bueno, como decía mi compañero Lucas hace un rato, de la historia, porque es un momento histórico. Lo sabemos, pero quizás no somos conscientes tampoco. Y son esos momentos cotidianos en los que uno quizás se para y dice, wow, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y son esas cosas que también te dan fuerza, te dan orgullo. Y nada, esto que estamos haciendo, nada, va a servir para que en un futuro seamos conscientes de lo que estamos viviendo. No es algo fácil, no es algo normal. Bueno, estaríamos en la toma 4. Una visita. Sí, buen día. Sí, ¿viste la estación ferroautomotora que está por allá? Claro, es allá en la estación ferroautomotora. Está medio escondido porque es donde quedó el tren y no nos dejan mover. Pasás por allá y como una cerca, le hablás con los policías y te van a dejar pasar y entras directamente al tren. Me parece que tenés que ir por allá. Eso del trabajo... perdón, yo me mandé a hablar, pero es algo que capaz... tiene mucho, que uno llega cansado, con problemas, con la vida de cada uno, ¿no? Una vida encima atravesada por la pandemia. Unos estudiamos, otros tienen otros trabajos, pero siempre cuando entramos acá, todo el grupo, si hay algo que no hace es perder la ternura.
Y bueno, ser promotor de salud es estar un poco en todo también, porque estuvimos entregando alcohol y estamos hisopando y estamos ayudando a los vacunatorios y estamos dándole derechos a un montón de personas que por ahí piensan que no es un derecho, pero la salud pública es un derecho. Y nosotros como promotores tenemos la responsabilidad de llevarlo al barrio, de hablarlo, es ser un poco de todo. Y fuimos cumpliendo distintos roles. En mi caso, o sea, a diferencia de otros compañeros, siempre quizás me tocaron roles más administrativos. Y preparar las planillas de vacunación, tomar los datos, charlar con la gente antes del momento de vacunación, o también vacunaciones a domicilio. También cuando alguna persona tenía algún certificado por alguna situación, no se podía vacunar con alguna vacuna, poder gestionar eso con la dirección para que pueda gestionarse la vacuna que se tenía que dar. La potencialidad que tiene la juventud para hacer esas transformaciones también es muy importante. Somos un equipo de pibes que se puso la camiseta, se puso a laburar y de repente teníamos compañeras que estaban hisopando, que estaban haciendo entrevistas, que estaban dando resultados, que de repente empezaron a animarse a hacer todo lo que es promoción, que lo venimos haciendo desde el verano, pero que también tomó formarse en muchos conocimientos técnicos. Y la potencialidad que tiene eso, no sé dónde la contracentrolada. Donde vos vas a cualquier lado, donde vas al basural, donde vas al mercado, que también el mercado central fue otro espacio que recorrimos con los vacunatorios itinerantes, donde vayas va a tener un equipo, donde no va a decir nadie y se va a poner a trabajar. Y no importa quién tenga enfrente, no importa lo que digan y que el estigma y los estereotipos que haya sobre las personas que tenés sentada enfrente, la va a tratar con la misma calidez, con el mismo amor que en cualquier otro lado, con el que nos tratamos nosotros. Entonces también para mí eso es como una marca muy fuerte del equipo que tenemos. Es que también el trabajo nos permitió acceder a un montón de realidades en donde nos dimos cuenta que hay mucho por hacer y hay mucho por trabajar, ¿no? Para mí es un desafío que tiene la salud pública de seguir planificando políticas públicas más situadas, más territorializadas, que estén al lado de la gente. Creo que con este contexto de pandemia, este tipo de operativos que estamos desarrollando, como que ponen en evidencia la necesidad de pensar a la salud pública cercana al pueblo, cercana a la gente, más territorializados los dispositivos. Creo que ese es un gran desafío y es como una de las formas posibles para poder acercar este derecho. ¿Qué siento que se puede hacer? Lo que pasa es que no concibo una salud, digamos, integral, pública, como derecho si no tenés las necesidades cubiertas básicas. Entonces, no nos podemos quedar solamente con la parte de, bueno, solamente voy a vacunar. Que a veces también nos sucedía, o por lo menos nos contaban los compañeros cuando iban al basural a vacunar o al penal, era tantas cosas de las cuales nosotros queríamos ayudar, además de estar vacunando, también intentar ayudar en otro tipo de cuestiones. Y bueno, es como lo que falta, ¿no? Como llegamos, pero falta un montón. Y verlo también es parte. Bueno, comunitario, vamos a ponerlo popular también, que estemos todos y todas realmente ahí accediendo a este derecho que es la salud. O sea, no, aparte yo me lo imagino realmente, no solo en el sistema de salud integral, no me lo imagino solamente un médico hablando de salud, sino que de toda la cuestión integral. O sea, para mí tiene que estar, si hablamos de integrado, realmente tiene que estar integrado. Tiene que estar integrado con obras sociales, sistema de salud privado, público y hasta incluso con la educación. Me parece que son todos
partes de un mismo estado que tienen que hacer mejorar por ahí nuestra calidad de vida, que eso es para lo que, básicamente para eso es lo que me imagino un sistema de salud integrado, para mejorar realmente la calidad de vida y que haya más vida. No tenemos la capacidad de predecir el futuro. Si la tuviéramos, las cosas que pasan no pasarían. Pero si yo creo que hay algo que aprendí es que si vos haces lo mismo, obtenés los mismos resultados. Nunca de la misma manera. Pero a mí me gustaría que paremos de mirar para afuera, miremos un poco a la Argentina, veamos qué posibilidades de estar mejor tenemos, cómo le ponemos un freno a las condiciones que nos llevaron a tener un país con el 50% de pobreza, que aprendamos a reconocer los poderes a los que nos enfrentamos y que ganemos la batalla colectiva, que aprendamos a vivir también con la tierra, con lo que es sustentable. Me gustaría que sigamos por este camino. Creo que es muy importante a futuro seguir esta línea y que no se interrumpa por nada, ni por cambios de gobiernos, ni por nada. Creo que la salud pública es fundamental, que tengamos Ministerio de Salud es fundamental, y espero que eso nunca se interrumpa en el tiempo. Empezar a trabajar en todo lo que fue salud, para mí implicó un cambio de vida que tiene que ver también con una decisión política de no quedarme más en casa sentada atrás de un escritorio y pararme, caminar y realmente pensar qué vida queremos también para nuestros vecinos, para nuestras vecinas, para nuestros compañeros. Bueno, en principio, un poco agradecerle a los compañeros y las compañeras que hicieron el videíto, porque la verdad que lo venimos usando bastante, porque nos parece que representa mucho de lo que queremos a veces decir en voz propia, ¿no? Porque yo no soy promotora, Ale tampoco, pero sí me parece que somos fielmente promotoras de este rol. Y también contarles un poco que en la provincia de Buenos Aires, porque me parece que eso también es una diferencia, y ahí también tenemos que pensar cómo hacemos para potenciar esto. Nosotros venimos discutiendo mucho sobre la integración del sistema, sobre la necesidad de seguir profundizando la integración del sistema, que ya se viene dando en diferentes procesos, y en eso aparece muy fuerte la discusión sobre qué modelo de atención queremos promover en ese proceso de integración. Y en pensar ese modelo de atención, que sea un modelo de atención, como veníamos diciendo, que achique esa brecha de inequidades que hay, que pueda ser más accesible. Creo que tenemos que pensar claramente quiénes conforman o son parte del proceso de atención, ¿no? Y me parece que ahí aparece fuertemente el rol de las promotoras y los promotores de salud como imprescindibles para generar algo de la integración entre la comunidad y el sistema de salud. Yo creo que hay muchos roles posibles, y también a lo largo de nuestro país y a lo ancho hay una diferencia por ahí entre por ahí las competencias que puede hacer un promotor, una promotora, y otra figura que aparece como los agentes de salud, las y los agentes de salud. Y todo eso tiene que tener un marco, ¿no? Y por ahí una diferencia que tenemos en la provincia de Buenos Aires es que tenemos una ley provincial de promotoras y promotores de salud,
que nos permite y nos permitió hace ya unas 3 semanas poder empezar un curso oficial de promotores y promotoras de salud a través de la Escuela de Gobierno en Salud y la Dirección de Salud Comunitaria, en conjunto con el Ministerio de Educación, que va a certificar ese curso, por lo cual me parece que hay formas también que tenemos que ir pensando de institucionalizar ese rol dentro de los equipos de salud, ¿no? Porque como bien veníamos hablando, no va a ser posible integrar del todo el sistema de salud si no pensamos en la participación de la comunidad en los procesos de salud, atención y cuidados, y en la definición sobre la resolución de esos procesos. Entonces, ahí nos parece que es clave el rol de las promotoras y los promotores de salud como parte de la comunidad, como parte del sistema de salud. Un poco Mario dice algo que a mí me resulta bastante gráfico, que es el rol de las promotoras y los promotores como el abogado de la comunidad frente al sistema de salud, ¿no? Aquel que va a defender los derechos, aquel que va a defender el lugar de la comunidad dentro del sistema, y aquel también que es parte, ¿no?, de la comunidad, porque me parece que a veces los equipos de salud nos olvidamos que somos parte de la comunidad, y me parece que el rol también de las promotoras y los promotores tiene que ver con generar ese proceso de integración que a veces cuesta un poco por la organización misma, ¿no?, del sistema que venimos teniendo. Así que bueno, por ahí traer un poco esas reflexiones, también recuperar el saber, ¿no?, de la comunidad. Me parece que el rol de las promotoras y los promotores de salud cuestionan muy fuertemente, y hay algo que a mí me gusta plantearlo en términos bien explícitos, porque me parece que es importante que lo podamos abordar, y es que tenemos que plantearnos, cuando nos planteamos transformaciones, nos planteamos las relaciones de poder, ¿no? Y me parece que claramente el saber hegemónico que hemos construido dentro del campo de la salud, a veces hace que las personas, las comunidades piensen que no tienen o que no saben sobre su situación de salud, y me parece que hay algo de eso que tenemos que poder dar vuelta, ¿no? Que un poco lo que decía Alexia, la pandemia claramente nos puso en un lugar distinto, nosotros y nosotras, sin las organizaciones comunitarias, sin las organizaciones políticas, sin las organizaciones sindicales, no hubiésemos podido encontrarle la vuelta a salir de una manera colectiva de la pandemia, digamos, a generar procesos enormes como la campaña de vacunación, que ha sido un proceso de tener más de 20.000 compañeros y compañeras trabajando en esta línea de organización para poder generar una estrategia que es muy conocida en el sistema de salud, porque vacunar creo que es una de las estrategias de salud más conocidas y más efectivas para cuidar la salud, pero había que hacerlo para todos o con una priorización por riesgo, muy rápido, en poco tiempo, con pocos recursos. Entonces, organizar todo eso, si no hubiese sido recuperando la historia de organización comunitaria que tiene nuestra provincia de Buenos Aires en particular, pero me imagino que esto sucedió, y el otro día hablaba con compañeros de Santa Fe, y sentía que un poco hablaban de lo que hicimos nosotros también. Entonces me parece que hay algo de la organización comunitaria de nuestro país que claramente son modelos aprendidos, que nos van haciendo generar estrategias de organización en salud, que rápidamente nos permitieron poder estar hoy en una situación distinta, poder hoy volver a las escuelas, volver a nuestros lugares de trabajo, poder salir a divertirnos, tener una vida cotidiana que sin embargo marcó nuestras vidas. Claramente esto yo creo que lo tenemos que seguir hablando y pensando, pero que puso en escena, digamos, a la comunidad, a la organización de la comunidad y al rol de las promotoras y los promotores en un primer plano, y tenemos que aprovechar ese impulso para seguir profundizando esta transformación. Si quieren, ahora empezamos también a circular o a leer los comentarios también que fueron dejando, o preguntas o experiencias. Quería resaltar o retraer 2 o 3 cositas que decía Noé, y que también se vieron reflejadas en este mini partecita del video.
con relación de la definición de salud comunitaria, ¿no? Primero, la importancia esto, de la voz y de la participación popular también dentro del sistema de salud, dentro de los equipos de salud, dentro desde los centros de salud, y todas las actividades también, ¿no? Porque muchas veces, de vuelta, las prioridades de los equipos de salud no son las mismas prioridades de la población. Por eso es fundamental traer la voz y dar lugar y fomentar estos espacios de intercambio y de participación de la comunidad y del pueblo. Por otro lado, el trabajo interdisciplinario y ya pensarnos como equipos, ¿no? Verdaderos equipos de salud, y el promotor y la promotora de salud son parte de esos equipos. Digo, todas estas experiencias, se notó mucho la presencia de promotores y promotoras de salud en las postas de vacunación, a diferencia de los efectores tradicionales, ¿no? Que vacunan, como decía Noé, como los hospitales, por ejemplo, ¿no? Todo el abordaje, el acompañamiento, en la gestión de todas estas cosas que fueron surgiendo, que también eran cosas nuevas, que no sabíamos, digo, cómo, por un lado no sabíamos qué nos esperaba con la pandemia, y por otro lado ir dando respuesta cuando apareció la vacuna. Todo eso, también el rol de los promotores y las promotoras de salud fue clave, y fue una diferencia, digo, tremenda en otros equipos que no existían promotores y promotoras de salud como parte del equipo de trabajo, ¿no? Entonces, traer eso también y remarcarlo, que ya lo dijimos, pero reconocer a la figura dentro de un equipo de salud, que es fundamental. Y por otro lado, me llamaba la atención, ¿no? Digo, en un relato de una compañera del video que decía, a mí me tocó sol, no sé si dijo a mí me tocó sol o me tocó la función de administrativa, ¿no? Y después empieza a contar que fue a vacunar en domicilio, que gestionaba indicaciones médicas, digo, de distintas contraindicaciones, que le explicaba a la gente, ¿no?, las características y los cuidados que tenía que tener con la vacuna que iba a recibir, y ella solo lo planteó desde el lugar administrativo. Entonces, digo, todas esas cosas también que vamos interiorizando y haciendo piel también, después quedan naturalizadas para bien, ¿no? Son las cosas lindas que tenemos que naturalizar y que tenemos que seguir avanzando y fortaleciendo, y no el sistema expulsivo que habitualmente también naturalizamos cuando no conseguimos un turno, o cuando hay que hacer colas a las 4 de la mañana, también lo terminamos naturalizando, y justamente son las cosas que no tenemos que naturalizar. Así es. Bueno, no sé si quieren que abramos un poquito el micrófono, no sé, Lore, Maiti, Sofi, como... No sé si Lore, gracias Sí. chicas, felicitaciones. Muchas gracias por Gracias. todo lo que dijeron. Estábamos ahí comentándonos por WhatsApp que está muy bueno todo lo que está pasando. Lore, ¿te parece que leamos, Dale. estamos ahí pasando en limpio los comentarios? Dale, ¿Querés arrancar? arrancamos, les Dale. vamos leyendo algunas reflexiones, algunos comentarios, y después habilitamos los micrófonos. Sandra nos dice: la salud tiene mucho que ver con el estilo de vida, los buenos hábitos de alimentación, la contaminación ambiental, últimamente, por ejemplo, los incendios del Delta, actividad física, económica, lo genético, lo ambiental, lo emocional, muchos factores tienen que ver con la salud. Juan Tejerina dice: salud como una construcción histórica, social, cultural y subjetiva, de carácter multideterminado, que ha variado a lo largo del tiempo y que a la vez varía y adquiere diferentes connotaciones y significados según distintos contextos y grupos sociales. Bien, Eduardo Latanzi dice, asocio con esto que decía un poco Alexia, lo conecto un poquito más adelante, dijo, se enferma el que puede, no el que quiere, a que los trabajadores pobres y precarizados no pueden enfermarse aunque estén enfermos. Después, Edgardo de Tucumán dice: la salud como proceso humano no se la podría definir desde lo estático, sino desde lo dinámico, como somos las personas y los organismos vivos. O quizá algo así como la salud es el mejor estado
socio, psico y biológico en el cual podemos estar en determinado momento de la vida. Y Mariela dice, la territorialidad y la participación comunitaria nos permiten comenzar a pensar el proceso salud, enfermedad, cuidados. Jessica Cardelio, pienso que nunca llegamos a tener un estado de completo bienestar. Sí podemos manejar nuestra calidad de vida y la de las personas que están a nuestro alcance. Tratar de ser más empáticos y humanos entre las posibles complicaciones ambientales, sociales, culturales y mentales de la comunidad. Analía Landa dice, la APS, la Atención Primaria de la Salud, es algo necesario en lo territorial para desarrollar las políticas públicas que determinan el derecho a la salud. Acá Laura desde Jujuy dice, la APS se pone a prueba todos los días. Salís y no sabés con qué te vas a encontrar. En pandemia mostramos de qué estamos hechos y también la convicción que tenemos en nuestra tarea diaria sobre qué es aquí donde queremos estar. Karina dice, ser promotor es tener empatía, amor, paciencia y armarse de una coraza para poder acompañar a esa familia o a esas personas desde nuestras posibilidades. Liliana nos dice, felicitaciones, excelente trabajo. Natalia Rosas nos dice, qué hermoso ver tanta juventud con tanta empatía, hermoso la verdad, hermoso, emociona. Mara. Perdón, pero una anotación porque justo quise tratar de chusmear los comentarios, pero eran un montón y no podía hablar y chusmear a la vez. Pero leí justo ese de la juventud y me parece que hay algo para rescatar y que la otra vez cuando lanzamos el curso también en la provincia de Buenos Aires yo mencioné, digo, hoy tenemos mucha juventud organizada a través de todos los procesos que se fueron dando en la pandemia, ¿no? Me parece que precisamente porque había que cuidar a las personas más grandes, los jóvenes, las jóvenes, asumieron mucho ese rol de protagonismo y se animaron a ser parte de este proceso de transformación que hoy podemos encarar del sistema de salud. Sin embargo, y por ahí también reconociendo el proceso que por ahí se da en otros lugares del país, me parece que hay un reconocimiento histórico a un montón de compañeras, lo digo en femenino porque en general son las mujeres quienes se han organizado alrededor de poder darle forma a esta idea de la promoción y las promotoras de salud en la comunidad, no solamente a través del cuidado en sus territorios, sino también a través de programas que históricamente se han también desarrollado desde diferentes niveles del Estado. Pienso en las manzaneras, pienso en las promotoras, en las agentes, en un montón de niveles de organización que hubo alrededor de lo comunitario y de la salud, y me parece que por más de que hoy podamos visibilizar que hay mucha juventud, por suerte también involucrada en este proceso de transformación, no quería dejar de reconocer ese proceso histórico que se dio en manos de un montón de compañeros y principalmente de compañeras, que fueron entendiendo que el cuidado era tan fundamental en nuestros territorios, y tan vital para poder sostener esta vinculación de las comunidades con el sistema, ¿no? Nada, quería un poco señalar también eso. Gracias, Noé. Sigo por donde estábamos. Mara Álvarez, orgullosa de mis colegas promotoras y promotores de salud. María dice, es escuchar al otro, acompañar, respetar, tener empatía, a cuidar todos los días a todo aquel que necesita ayuda. Ahí leemos algunos más y después, si les parece, habilitamos los micrófonos, así escuchamos las voces. Miguel dice, aportando a la definición de salud, podemos decir que promover salud es tener salud. Mara dice, vamos por esa ley de promotores que tanto venimos luchando y que nos merecemos. Ay, me perdí yo. Bueno, leo por ahí, dice, viendo este video y pensando en el pospandemia, nuestro rol de promotores frente al avance de los odiadores, los invito a aferrarnos a estas dos frases de Gramsci. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Odio a los indiferentes, creo que vivir quiere decir tomar partido, y nosotros tomar partido, amor por el otro, la salud y la vida. Bueno, si les parece, Noé, Ale, Maiti, Sofi, vamos habilitando los micrófonos de las manitos levantadas. Dale, yo tenía una reflexión solamente como para agradecer y recuperar algunas de las cosas que dijeron Ale y que
en este caso sí como promotora. Justo veníamos pensando con Sofi esto, ¿no? De haber transitado este rol y haberse formado desde ahí, e inclusive en la experiencia personal haber modificado mi vida para siempre y hoy poder encarar lo profesional desde primero esta experiencia con el territorio. Obviamente se conectó y llegó también por el compromiso de querer militar digo, desde ese interés. Y está bueno señalar eso. Y dos cosas. Esto del concepto de salud en función de algo completo, me parece que está bueno empezar a pensar ahí, a cuestionarlo completo, porque me parece que nos enseñaron esto inclusive desde lo romántico, de la completitud, de la media naranja, de que siempre hay lo que nos tiene que completar, y la verdad es que a veces está bueno aprender desde esa disconformidad, perdón, desde ese lugar donde nunca va a estar algo completo, y que hay una potencia en eso. Y como segunda cosa, también pensar que por ahí en el video de los compañeros y las compañeras, que haber sido parte de la conformación de María Sanitaria, una de las compañeras decía como, bueno, y de repente nos encontramos haciendo esto y lo otro, y ese de repente, en esa potencia de la vida cotidiana, nada, también no es tan de repente, es a través del compromiso y la decisión política de estar ahí y de decidirlo. Así que esas pequeñas reflexiones para potenciar y agradecer los aportes de esto y de la potencia de los promotores y las promotoras y los agentes sanitarios. Yo quería, digo, también así comentar sobre los mensajitos que fueron leyendo, digo, que una de las cosas, ¿no? También decían que tal vez no podíamos influir sobre la salud, pero sí sobre la calidad de vida, o no sé muy bien por dónde venía, digo, también lo que tenemos que pensarnos, ¿no? También o tener en cuenta y conocer, digo, con la gran diversidad, ¿no? de desigualdad y de inequidades que tenemos en nuestro país, e incluso dentro de los mismos municipios, ¿no? Digo, cuando nosotros nos ponemos a estudiar o ver los indicadores sanitarios, la esperanza de vida al nacer es distinta si nacemos en Formosa, si nacemos en Tierra del Fuego o si nacemos en Mendoza, digo, dentro de nuestro país, digo, incluso dentro de la capital federal, la esperanza de vida o de que nos enfermamos si vivimos en las comunas del norte o en las comunas del sur también es distinta. Digo, no caigamos, digo, no pensemos desde el punto de vista de la meritocracia tampoco, ¿no? Del que uno, digo, va a poder cambiar, digo, desde el punto de vista individual cada uno de estos factores, sino también pensarlo, digo, en todo el contexto, porque ya estamos naciendo con determinadas condiciones que nos van a favorecer o nos van a restringir nuestra calidad de vida, ¿no? Y también poder pensar, digo, porque son temas muy complejos, ¿no? Para hablarlos y desarrollarlos ahora, pero está buenísimo que vayan surgiendo, digo, todas estas cosas. Y el comentario del compañero también que decían sobre los sectores trabajadores, ¿no? Y sobre todo los trabajos informales, que es esto, que uno puede estar enfermo o enfermarse y no poder tener tampoco no sé si el día para recuperarse o el sentirse enfermo porque hay que seguir laburando, hay que seguir llevando la comida a la casa, hay que seguir adelante. Entonces digo, son situaciones también, ¿no? Que hablan de toda esta complejidad cuando hablamos de salud. Bueno, vamos a ir habilitando los micrófonos. Si quieren, cuando digan su nombre, digan de qué lugar son de nuestra Argentina. A ver, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sandra Cardoso, soy de Ushuaia, soy promotora de salud, trabajo en la municipalidad. Yo primero principal quería felicitar a los compañeros, la verdad que me emocioné muchísimo y sé que los promotores, en lo que fue que estamos todavía, creo yo, recién saliendo de la pandemia, que tuvieron al frente, ¿no? De todo. Acá también yo el primer tiempo tuve que quedarme en mi casa por ser persona de riesgo y se puso la camiseta, siempre digo yo, se puso el de tetar encima, fue mi compañera Gisela, que no sé si estará acá, porque le tocó hacer territorio también hoy día. Así que yo solamente felicitar, y bueno, ahora sí yo hago territorio, y como decía mis compañeros, nosotros somos el nexo
con el vecino primero, ¿no? Y nosotros también hacemos en los colegios, hacemos la revisación, por ejemplo, a los pibitos, a los chicos, para el carnet de la pileta, vamos, le miramos si tiene piojitos, los honguitos, las caries, ¿viste? Ayudamos al médico. Nosotros los promotores tenemos un rol muy grande en la salud. Yo creo que sin desmerecer a ningún profesional, ¿no? Y por ahí nosotros vemos al vecino, conocemos al vecino, vamos y le decimos los síntomas al doctor, ¿no? Por decir así, ¿no? Porque los vecinos hablan con nosotros y nos dicen, a mí me duele esto, y nosotros le decimos, ¿sabes que a la señora aquella le duele esto? Le conseguimos el turno, le hacemos el neso con el turno. Nosotros, por ejemplo, ahora está la fiesta de las colectividades, y anoche nos tocó estar entregando las vitaminas D para los niños y recaudando los datos para la semana brindarle el turno. Porque también, como dicen, se demora tantísimo tiempo para conseguir un turno que nosotros somos la NESOS. Salimos al territorio, salimos casa por casa, golpeamos las puertas, vamos también con Sonosi, por los perros que hay acá también, así que, pero por eso te digo, el trabajo del promotor es inmenso, pero yo amo ser promotora de salud, amo el lugar que estoy y amo andar en el territorio. Y la verdad que quería felicitarlo y gracias, la verdad que me hicieron Gracias, llorar. Sandra. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Sandra lo dijo mejor que nosotras, ¿no? Digo, pero el reconocimiento, digo, que tienen ustedes con los vecinos del barrio, digo, eso es fundamental, es la clave de, creo que hasta de la existencia, ¿no? De ir y si tienen dudas frente a un medicamento, o si tienen dudas frente a una vacuna, les van a ir a preguntar de ustedes, y ustedes son esa voz habilitada para llevarles la seguridad y la confianza también. Felicitaciones. Tiene levantada la mano Isabel, que puede activar el micrófono. Fernanda Carmona, que puede activar el micrófono. Mara también, Mara Álvarez. Vamos de a una, si no. Hola, buenas tardes. Se me apretó sin querer la mano. Fernanda Carmona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad que la charla de hoy es muy confortable porque vemos el rol de todos los compañeros del país y bueno, aprendo de cada uno de ellos y de la experiencia de cada uno. Como todos saben, mis compañeros acá en Moreno, yo estuve, por mi enfermedad de riesgo, tuve que estar encerrada, en cautiverio, como digo yo, y bueno, me perdí la parte de ir a los detectar y todo eso, pero viendo la experiencia de mis compañeras, la verdad que es todo muy bueno para mí. Y a seguir aprendiendo de todos ustedes. Le doy el paso a otro. Gracias, Fer. Bueno, Mara Álvarez tiene activado el micrófono y Cintia también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero digo esto, orgullosas de mis compañeros y compañeras promotores de salud de todo el país. El video en parte sintetiza que la labor que hacemos la hacemos de punta a punta del país, no importa el lugar. Ese es nuestro rol. Creo que cada uno fue diciendo todo lo que somos. Quizás lo único que podría aportar es que, además de todo eso, somos el alma y el corazón de la salud comunitaria. Somos ese nexo que sin nosotros no sería salud comunitaria. No podríamos lograr el objetivo de la salud comunitaria y popular. Celebrar este encuentro, porque no tenemos otra forma, no tenemos otra estructura para poder conocernos y poder comunicarnos y cruzar experiencias entre los promotores y promotoras de todo el país, así que este encuentro es algo muy positivo desde ese punto, porque podemos saber que estamos en todo el país, y hace mucho que no se hacían los encuentros de promotoras y promotores. Así que celebro y los felicito por haber tenido esta iniciativa de volver a reencontrarnos todos y todas. Gracias, Mara. Vamos con Cintia, después está también Oscar y Mari. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Cintia del ISO Pilar, y bueno, quería más que nada contar
de algo que nos estamos olvidando, del trabajo de promotores de salud que realizaron, los que les tocaron a los compañeros de Buenos Aires. Entendiendo esos compañeros de que las personas privadas de su libertad, y algo muy importante también, son sujetos de derechos, porque atrás de esas personas también hay una familia. Entonces, felicitar a los compañeros que pudieron o que les tocó ir a trabajar al sistema penitenciario federal, que no es otra cosa nada más de que entendieron de que esas personas también son sujetos de derechos, no solamente ellos, sino sus familias, y los que trabajan también dentro del sistema penitenciario, que son muchísimos. Entonces, la labor que realizaron los promotores de salud que ingresaron a trabajar ahí es muy importante. Y bueno, nada, eso quería comentar y felicitar a los compañeros. Pero, bueno, perdón, pero no solamente en el sistema penitenciario federal, sino también en las cosas de vacunación, donde también trabajamos con personas privadas de su libertad, que, bueno, venían en móviles para que nos vacunemos, o también la labor que se realizó con personas con patologías psiquiátricas, con muchas personas, la verdad que con personas también, con personas con capacidades diferentes. Fue una labor muy grande, que solo lo entiende un militante que es promotor de salud, que entiende de derechos, y bueno, nada, eso quería. Gracias, Cintia. Gracias, muchas gracias. Bueno, Oscar, después Mari y después María. No, sí. Mari, María, Mara. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Oscar Arcochín, yo soy médico psiquiatra y me quería parar desde, bueno, del Sistema Nacional Integrado de Salud para en realidad dejar 5 preguntas como para poder pensar y debatir. Pensaba, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué es el estar enfermo? ¿Qué produce el sistema de salud? Pensar en el mercado como productor de enfermedad y incluso un concepto que desarrolla Hugo Spinelli, que es el hospital como una fábrica de enfermedad. Digamos, lo planteo como preguntas, más para debate que como conceptos cerrados. Bien, gracias, Oscar. Mari. Sí, Noé, ¿querés decir algo? No, le estaba dando la palabra a Mari y María, que estaban ahí también hace rato con la manito levantada. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Mari. perfecto, Mari. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari, soy promotora de salud de acá de Urlingan. Quería avisar que nosotros somos de acá de Urlingan desde la época del detectar, aprendimos mucho. Somos una familia más, somos 14 promotoras de acá de Urlingan, que trabajamos tal cual decían ustedes, si hablaban los chicos, lo que es territorio, lo que es hablar con las familias, pisar barro, como yo digo. Pisar barro es lo que nos hace más humanos y ayudar a la gente, ¿no? Nosotros trabajamos lo que es la MUNI en tu barrio, trabajamos en ferias, con las vacunas, nosotros trabajamos mucho con las vacunas. Nada, solamente quería decir más o menos en nombre de mis compañeras de Urlingan lo que es el ser promotoras acá en Urlingan. Y es hermoso y es lindo ser promotora, te tiene que gustar. Gracias, Mari.
María, y hay dos Marías con la mano levantada. Y tienen apellido parecido encima. María Sí, María Milevich. A ver. Milevicic. María Milevicic. Milevicic. Hola, buenas tardes. Pertenezco al grupo de organización y capacitación del Frente Sanitario de Promotores de Salud de Octubre. Nosotros capacitamos a nivel nacional en todas las provincias, casi todas las provincias, y bueno, somos el nexo entre el Estado y el barrio. Estamos con nuestros vecinos, sufrimos lo mismo que sufren nuestros vecinos, nos vamos capacitando. Me encantó, como decía ahí Oscar, qué es salud, qué es enfermedad. Bueno, estamos ahora a full, sacando ese chip de que si hablas de salud, ya te estás viendo el nombre del hospital o del remedio que está de moda. Estamos promocionando y haciendo promoción y prevención de la salud, y con un compañero que está, Guillermo de Marco, sumamos los promotores de salud mental, ¿no? Porque dentro de lo que es la psicología, prevención de salud dentro de la psiquiatría no existe todavía. Entonces, sabemos que tenemos derecho a la salud, no importa el número, pero sí el contenido, y peleamos por eso, peleamos por nuestra ley, la 14882, y como le decimos a todos, sabemos que tenemos derecho y sabemos lo que pasa en el barrio, entonces vamos con el proyecto armado a las instituciones, autoridades, profesionales, y ahí le cerramos el 50% de los no, de que generalmente recibimos. Así que feliz de estar acá y poder, bueno, hacer esta humilde participación. Gracias, Gracias, Mari. Hay otra Mari y después está Edgardo Laredo. Está Mari Minkiewicz. Tenés que activar el micrófono, María. Ahí va. Ahí está, ¿se me escucha? Hola. Sí. Hola, hola a todos, bueno, un gusto. Bueno, la verdad me emociona mucho, la verdad les agradezco por este grupo, por agregarme. La verdad estoy muy feliz con todo el trabajo que se viene haciendo. Yo también soy promotora de salud comunitario, trabajo para una organización política, soy operador socioterapeuta, también naceronar, diplomada, bueno, y bueno, nosotros hacemos el recorrido todos los días. Estuvimos en cuarentena, durante la pandemia, todavía no terminó, así que seguimos en pandemia, pero bueno, todavía seguimos, y seguimos cuidando a los mayores, adultos mayores, ¿no? Desde cómo podemos, a corazón, porque siempre digo, es tener corazón, somos el pulmón, como dice la compañera, comparto con ella, en este momento no me acuerdo el nombre, pero comparto con ella que somos el pulmón, somos los que ayudamos también a los médicos, ¿no? Porque durante la cuarentena y en pandemia los médicos estaban tan atareados que solos no se podía, porque estaban terriblemente atareados con el tema de la gente que venía enferma, que estaban hospitalizados y todo eso. Y bueno, nosotros éramos los que estábamos a detectar, que llevamos a hacer los hisopados, llevábamos mercadería, alimentos al que necesitaba. No solamente eso, también llevábamos medicamentos a los abuelos, acompañando a hacerse los hisopados y darse las vacunas, y bueno, todo lo que necesitan, ¿no? El acompañamiento, escuchándolos, porque hay personas que estaban solas, que se sentían solas, y también haciendo un poco de psicólogo, ¿no? Porque la verdad que hay mucha gente que te tenía y quería hablar y los escuchás, y bueno, y hacer un seguimiento, ¿no? Todos los días, y así seguimos todos los días. Nosotros hacemos todos los días ese acompañamiento, ese seguimiento con el amor a nuestras familias, a nuestra gente, porque la verdad que es una tarea, ¿no? Nadie dice que es fácil, ¿no? Y nosotros mismos nos sentimos contentos, felices y satisfechos con todo esto. Poder darle una solución, una ayuda a una persona, ¿no? Desde lo que podamos, ¿no? Y bueno,
eso quería decir, la verdad, orgullosa de ser promotora, orgullosa de ayudar de corazón a todo aquel que se pueda. Bueno, gracias, María. Gracias. Gracias. Edgardo de Tucumán. Desactiva el... Ahí está. Ahora sí, hola, ¿cómo están? Bueno, Lore, me presento, Edgardo de Tucumán. Esto, como venían planteando, el conocimiento de nosotros los promotores en el territorio. Yo, si bien soy de Tucumán, soy de la Comisión de Salud, todas en realidad, del NOA y del NEA. Y la verdad que el conocimiento del territorio en cada provincia, la diferencia en cada provincia, porque vos acá, por ejemplo, en el norte tenés alta montaña, tenés zonas rurales, tenés, qué sé yo, Santiago, tenés campo adentro, zonas muy inaccesibles, y ver, nosotros en el norte tenemos tres figuras similares al respecto: promotores de la salud, agentes sociosanitarios y educadores para la salud, dependiendo de cada provincia, y uno lo ve trabajar de manera muy similar a cada una de estas figuras, y sin un encuadre marco legal que les permita tener una organización, un rol realmente definido en una estructura, y obviamente con un sueldo muy dispar, de un lugar a otro. Tucumán está mejor que otras provincias en ese aspecto, pero escuchaba sueldos de, no sé, en Chaco, en Santiago, que yo no podía creer, decía, ¿cómo hacen estas personas para poder subsistir? Entonces sí, ahí me parece que en estos encuentros con todo esto que nos llevaría a un debate de la ley es muy importante, sobre todo para esta estructura organizarnos, ¿no? Ese aporte solamente. Gracias, Edgardo. Levantó la mano Guillermo, y también una persona que dice Philips, o sea, está el nombre como o de la compu o del teléfono, y no sé quién es, pero bueno, está para hablar. Bien, ¿arranco? ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Sí, se escucha. Perfecto. Tratemos de ser breves porque hay muchas manos levantadas. Igual son -5, así que abrimos el micrófono para 2, 3 personas más, y después les contamos cómo seguimos los próximos encuentros. Es algo que no me suele salir muy bien, pero voy a tratar de hacerlo. Esto de ser breve. Quería decir que nosotros, algo que pasó desapercibido, y es algo que lo que dijo Oscar, y recién hizo una referencia a María Minkiewicz, que justamente fuimos la primera pata que hizo psicología sin querer. Fuimos la primera que hizo PAP, o sea, estuvimos ahí, ayudando a transitar los duelos de todas aquellas pérdidas que tuvieron en la pandemia. Fuimos la primera oreja, fuimos el primero que acompañó, y eso no tiene precio, y tampoco fue reconocido siquiera. Fuimos la primera ayuda psicológica para un montón de gente. Y fue hermoso, más allá de lo difícil y doloroso que fue. Eso también, y sin haber tenido demasiada formación, todos aquellos que tuvimos que transitar los duelos ajenos y también los propios de la pandemia, pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque formamos una gran red de conocimiento, de aprendizajes, y gracias a esto, a ser promotores de salud. Así que eso quería resaltarlo. Que estemos atentos, porque realmente hicimos y hacemos un buen trabajo también en esto de prestar la primera ayuda psicosocial para todos aquellos que han tenido esos dramas durante la pandemia y que casi no se hablaron. Bueno, sí. Gracias, Guillermo. Buenísimo, ahí, viste, fuiste breve, así que gracias. Milagros, y después ya, ahí Milagros, puedes activar el micrófono. Milagros Villalba. Se arrepintió. Y si no, ¿quién más? A ver, bueno, dice Philip S327, no sé quién es.
Bueno, les contamos un poco cómo vamos a seguir. El sábado que viene, así después, esta información igual les va a llegar por mail, pero quería que antes que se vayan desconectando tengan a mano esta información. El sábado que viene, que es 24, hay un encuentro que se llama Preencuentro por una Salud Feminista en La Plata. Así que no vamos a hacer encuentro virtual, y todas las promotoras o agentes sanitarias que sean de la provincia de Buenos Aires, que tengan posibilidad de venir, están invitadas. Vamos a ponerles, les vamos a pasar en el grupo de WhatsApp y en los mails el flyer del preencuentro por una salud feminista que va a ser en la Universidad Nacional de La Plata. Perdón, Lore, pero Sí. quería enmarcar por qué surge ese preencuentro, y además me parece que parte de lo que surgió, que fue bueno, qué bueno que nos encontramos, cómo lo seguimos, que no quería dejar de decirlo, seguramente lo dijeron la vez pasada, pero volver a recordarles que nosotros como espacio político, sanitario, venimos todos los años, hace 9 años, llevando adelante los encuentros nacionales de salud. Este es el 9º encuentro nacional que hacemos, y este año va a tener cita en Gualeguaychú el 12 de noviembre, así que esperamos que todos y todas con tiempo se puedan ir organizando para participar. Lo hicimos esta vez en Gualeguaychú porque nos parecía que era un lugar donde por ahí podíamos acceder desde distintas provincias. El año pasado lo hicimos acá en José C. Paz por cuestiones más electorales, la pandemia, teníamos como un montón de cuestiones, por eso lo hicimos en Buenos Aires, pero esta vez ya tiene su fecha y su día y su lugar allá en Gualeguaychú, y tenemos que seguir profundizando todo esto que venimos discutiendo en estos encuentros y aprovechar esa instancia para encontrarnos físicamente y seguir conociéndonos y pensando juntos y juntas la transformación del sistema que necesitamos. Así que me parece que más allá de los encuentros que podamos seguir generando desde la Fundación Soberanía Sanitaria, que encontramos de esta forma en la pandemia de la virtualidad como para poder llegar a muchos lugares, tenemos que seguir pensando puntos de encuentro, y el 12 de noviembre tenemos ganas de que todas y todos estén ahí. En ese marco estamos haciendo los preencuentros y uno de ellos es el sábado que viene, de cara no solamente al Encuentro Nacional de Salud, sino también de cara al Encuentro de Mujeres. Bien, gracias Noé. Entonces, el sábado que viene tenemos este encuentro, por eso no va a haber encuentro virtual. El siguiente, que es el 1 de octubre, tenemos encuentro virtual, que es Salud Feminista, que van a estar 2 compañeras, también trabajadoras de salud, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de la Fundación Soberanía Sanitaria. El sábado 8 de octubre no vamos a tener encuentro virtual porque tenemos las que podamos ir, el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades en San Luis, y el sábado siguiente, que es el sábado 15, posiblemente ya sea el último encuentro, que será con la presencia de Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y de Daniel Goyán, nuestro compañero diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, ese es más o menos el itinerario que viene. Queremos agradecerle a Noé, agradecerle a Alexia, son 2 compañeras que tienen mucho trabajo en gestión en la Provincia de Buenos Aires, y que se ofrecieron realmente de corazón y con mucho interés para estar este sábado en el encuentro de la Fundación. Salieron cuestiones que tienen que ver con que la salud es un proceso, con una construcción histórica, social y cultural, que la salud comunitaria es un derecho y que tenemos salud comunitaria si tenemos democracia. Un poco esto que trajeron las compañeras, nuestra democracia hace unos días estuvo en riesgo, y esto lo queremos volver a decir y volver a decir para que todos y todas podamos militar que solo vamos a tener salud comunitaria en democracia. Que se inscribe la salud comunitaria desde la participación, también otra de las cosas que salió, y que desde la salud comunitaria también como promotores y agentes sanitarios, veo conectadas muchas agentes sanitarias de Calafate, de Río Turbio, las compañeras agentes sanitarias de Jujuy, de Mendoza, de Misiones, digo, desde la salud comunitaria y el trabajo en el territorio y en cada uno de los barrios, también podemos transformar el modelo de atención en un modelo más inclusivo, más amable, más amoroso, donde la ternura sea realmente, como dicen siempre algunas compañeras,
Alexia, a Andreita, que va a ser, Andrea, otra compañera que va a dar la charla de salud feminista, digo, donde realmente podamos posicionarnos desde la ternura y abrazar y pensar en las trayectorias de cada una de las personas de nuestra patria por el sistema de salud. No es lo mismo, y ustedes lo saben muy bien los que trabajan en el territorio, ir boyando y viendo dónde nos tenemos que atender, dónde nos tenemos que hacer un estudio, por dónde, que pensar nosotros un modelo de atención y pensar en las trayectorias por el sistema de cada una de las personas de nuestra comunidad. Así que bueno, les quería agradecer por este encuentro, a Alexia, a Noé, a las compañeras, a Sofía, a Maiti, a Diana, que está por ahí, y bueno, y nos vemos entonces virtualmente el sábado 1 de octubre, van a recibir el flyer y toda la información. Gracias y un abrazo enorme. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, chicas. Buen fin de. Con todo. Chao, chao. Chao, gracias.